Amados hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Los saludo con mucho cariño. Y pues en este día de sábado vamos a ver un tema con relación a nuestro Salvador, que es Jesús. Vamos a ver algo de sus características, del legado que nos dejó a nosotros como iglesia, para que nosotros también aprendiéramos grandes cosas que están relacionadas con hacer el bien, con buscar siempre en nuestra vida ser mejores, pero demostrándolo pues haciendo el bien. Y sabemos pues que hay muchos personajes en la escritura que hicieron maravillas, hicieron grandes cosas que nos agradan realmente y que nos han servido como inspiración para decir yo quiero ser como él, yo quiero llevar a cabo una vida con Dios de la misma forma. Pero pues también fue muy necesario, ¿verdad? Así nos lo demostró nuestro Dios, que su Hijo viniera a la tierra y se hiciera carne como nosotros. Pero también nos demostró, mis hermanos, que siendo carne se pueden hacer grandes cosas, se pueden cambiar las mentalidades, las obras como humanos que somos. Y que cuando el apóstol Pablo habla de él, pues lo describe de una manera pues maravillosa como nosotros lo hemos conocido, de esa forma. No hemos aprendido algo diferente con respecto a él, sino que todo lo vemos de la misma forma. Y dice la carta a los Hebreos en su capítulo 7, mis hermanos, de esta forma el apóstol Pablo hablando de Jesús, precisamente cuando estuvo aquí en la tierra, y que dice así de él en el versículo 26, porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Este pontífice, mis hermanos, que es Jesús, dice que nos convenía de esta forma. Y aquí están parte de sus características. Nos demostró que siendo así como nosotros, se lograba la santidad, se logra la santidad. Que fue inocente, limpio, apartado de los pecadores. Entonces, mis hermanos, en él ponemos nuestra confianza, porque dice el apóstol Pablo que él nos conviene, en el verdadero, en el Hijo de Dios, aquel que dio su vida por nosotros, aquel que nos habló grandes cosas, que nos demostró que se pueden hacer grandes maravillas. Él es el ser que nos conviene. Porque, mis hermanos, el legado que dejó, pues es para seguirlo. Es para seguir esos pasos, es para conocer a profundidad lo que es nuestro Dios, mis hermanos. Y siempre confiando en Él, es como vamos a lograr que cada uno de nosotros, mis hermanos, se transforme en lo que Él quiere que seamos. O sea, alguien como Él. Que logremos la santidad, que logremos limpiarnos de todas las cosas mundanales, que nos apartemos de los pecadores en los momentos, ya sabemos, mis hermanos, tantas tradiciones, tantas fiestas, tantas costumbres, mis hermanos, que se han adaptado al mundo, ¿verdad? Y más en este tiempo con la tecnología. Y es cuando nosotros debemos, pues, alejarnos, ¿verdad? Mucho más de todas esas costumbres que ha adaptado el mundo. Así que, mis hermanos, pongamos siempre nuestra confianza en el Hijo de Dios, porque Él es el que nos conviene. Y vamos a ver algunas características, aparte de estas que describe el apóstol Pablo en este capítulo 7, versículo 26. Vamos a ver porque es bueno saberlo, mis hermanos. Dice, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4,
vamos a ver un ejemplo. Y puse estas características, mis hermanos, porque tal vez sean con las que más batallemos. Tal vez sean con las que menos nos identifiquemos en el mundo. Pero que tenemos que aprender. Tenemos que ponerlo a cabo en nuestra vida. Porque de otra forma, mis hermanos, entonces, pues no seríamos, ¿verdad? Igual al Maestro Jesús. En el capítulo 4 de Mateo, en el versículo 18 dice así: y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. Vemos que en la elección del Hijo de Dios, mis hermanos, para formar parte de los 12, Jesús no hizo distinción de personas en el sentido, mis hermanos, de si tenían alguna preparación de estudio o de X. Realmente el que los iba a preparar era él. Y eligió, aquí, mis hermanos, vemos a Simón y a Andrés, dos hombres pescadores, humildes en ese sentido. Pero vemos que no fueron los únicos, sino que también eligió, mis hermanos, a otros, por ejemplo, Mateo, que sí tenía una preparación diferente conforme la vida le había brindado a él, mucho mejor que la de Simón y la de Andrés. Pero aquí vemos pues que Jesús no hizo distinción de personas, mis hermanos, que todos, mis hermanos, podemos ser útiles de alguna forma u otra. Y esa es la enseñanza, esa es una de las características de Jesús, la cual debemos aprender a no, mis hermanos, hacer distinción de personas. Que cada persona, mis hermanos, nos puede ayudar, pero haciendo lo mismo como Jesús lo vemos aquí. Él los preparó, Él les ayudó, dijo, dejen todo, dejen de pescar y ahora acérquense a mí, vengan conmigo. Y vemos pues aquí en los evangelios cómo es que Jesús les enseñaba muchas cosas. Los preparó antes de enviarlos a predicar, les dijo cómo tendrían que hacer las cosas, qué es lo que podían y no debían de recibir. Y vemos pues que después de todo, de esa preparación, los apóstoles, aunque les digo pescadores, otros más preparados, fueron juntos, mis hermanos, y le sirvieron al Hijo de Dios y predicaron. Y eso es una de las características del Hijo de Dios, que a todos, mis hermanos, a todos, al que se acercaba de una forma u otra, le ayudaba, mis hermanos, pero sin hacer distinción de personas. Y eso es lo mismo que también nosotros tenemos que llevar a cabo en nuestra vida. Debe ser parte, mis hermanos, de una característica en nuestra vida. El saber, mis hermanos, cómo ayudar a todas las personas, cómo servir a todas las personas, aunque tengan aunque tengan una vida mejor que nosotros, de alguna manera podemos ayudar en algo. Y los que tienen menos que nosotros, pues sabemos cómo ayudar. Pero, mis hermanos, siempre, pues al igual, como lo hizo el Hijo de Dios. Aquí lo vemos, pues, mis hermanos, que hace una elección de dos hombres pescadores para llevarlos a cabo una obra muy importante, pero muy importante, que era el que después de su ida hacia el cielo, ellos, mis hermanos, quedaran para predicar el evangelio, pero preparados. Así que en esta condición, mis hermanos, de obreros, por ejemplo, que nosotros tenemos, pues tenemos que hacer lo mismo, ¿sí? Buscar, mis hermanos, que estén dispuestos a trabajar y aprender y hacer las cosas. Vamos a ver un claro ejemplo, dice Santiago,
en su capítulo 2, aquí se nos aconseja precisamente es que no hagamos acepción de personas. Dice Santiago capítulo 2, del versículo 1 al 4, y de ahí nos brincamos al versículo número 9. Dice, hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo glorioso en acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y de preciosa ropa, y también entra un pobre con vestidura vil, y tuviera respeto al que trae la vestidura preciosa, y le dijere, siéntate tú aquí en un buen lugar, y dijeres al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí debajo de mi estrado. No juzgáis en vosotros mismos y venid a ser jueces de pensamientos malos. Entonces aquí, mis hermanos, se nos enseña esta parte de no hacer acepción de personas. Creo que la iglesia, tanto los que tienen una posición, digamos, mejor que otros, mis hermanos, todos debemos aprender lo mismo, que tanto el que tiene esa posición más alta no debe humillar al pobre. Y el pobre también, mis hermanos, debe de tratar con respeto al que tiene esa posición más alta. Vemos que es algo, mis hermanos, en lo que todos nos tenemos que relacionar, ¿verdad? Y en esta parte se habla precisamente de una congregación donde entran, ¿verdad? Dos tipos de personas. El que tiene sus vestiduras buenas, el que se ve que tiene dinero y el que no lo tiene. Pero, mis hermanos, el dueño de la casa no debe de hacer esa distinción. Antes, al contrario, todos parejos. Para que así, mis hermanos, no nos pase, como dice el versículo 4, no juzgáis en vosotros mismos y venid a ser jueces de pensamientos malos. Eso es lo que no desea Jesús que haya en nuestra mente, mis hermanos. Esos pensamientos malos. Dice el versículo 9, mas si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y sois reconvenidos de la ley como transgresores. Entonces, la ley nos va a juzgar, mis hermanos, y mal, lógicamente, si nosotros, mis hermanos, hacemos acepción de personas. Es algo que tenemos que erradicar de nuestra vida y ver a todos nuestros hermanos de la misma forma, a todas las personas de la misma forma, ¿sí? Entonces, ya, de esta manera es como vamos, mis hermanos, ir nosotros creciendo espiritualmente. No, mis hermanos, desechando pues a ninguno prácticamente, ¿verdad? Todos somos útiles en la iglesia, todos tenemos un don y pues hay que saber aprovecharlo. Así que sin acepción de personas, al momento, mis hermanos, de elegir, pues elijamos de todo. Así lo hizo el Hijo de Dios. Ese es el ejemplo que nos dejó. Así hay que hacer nosotros de la misma forma. Vamos a ver otra de las características, mis hermanos, que nos dejó el Hijo de Dios. Y las dos que siguen, mis hermanos, son de las más importantes que tenemos que poner en práctica en nuestra vida. Dice Mateo capítulo 6. El Evangelio de Mateo capítulo 6. Vamos a ver este ejemplo, versículo 25 y 26. Nos dice así el maestro: por tanto os digo, no os congojéis por vuestra vida, de qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni allegan en alfolíes,
y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejor que ellas? Un claro ejemplo, mis hermanos, que en la vida no debemos afanarnos por las cosas materiales. ¿Qué provoca cuando nos afanamos demasiado por las cosas materiales? Mis hermanos, que dejemos la ley de Dios, que nos apartemos del camino del Señor. Y eso no es lo que desea el Hijo de Dios. Que por algo, mis hermanos, por un gusto, nada más, o por querer hacer más grande una hacienda, una casa, o tener un mejor carro, mejores ropas, mejores alimentos, nos apartemos del camino del Señor. No, mis hermanos, que realmente nuestra mente debe estar enfocada siempre a guardar el sábado, por ejemplo, a estar siempre, mis hermanos, reposando para el Señor, y no que nuestra mente se desvíe, y más en este tiempo que no vamos a la casa de oración, a pensar, bueno, voy a aprovechar en estos meses para trabajar más duro, aunque trabaje el sábado, para obtener más cosas. No, mis hermanos. El sábado no se transgrede. Los mandamientos de Dios no se transgreden por esta causa de las cosas que son materiales, de las cosas, mis hermanos, de las cuales no nos vamos a llevar nada cuando muéramos. Entonces, Jesús nos puso un claro ejemplo. Vemos que es el Hijo de Dios, estuvo aquí en la tierra, pero ¿cuáles riquezas hizo? Ninguna. Vemos pues que ¿cuál casa? Se iba al Monte de los Olivos, parece que ese era su lugar preferido, donde tal vez descansaba, ahí con sus apóstoles, los preparaba, les platicaba, ese Monte de los Olivos. Pero no vino a hacer riquezas, no vino a afanarse por ese afán de alimento, de ropas, de material, lo que sea, ¿no? Jesús, mis hermanos, al contrario, nos dice en esta parte que no nos afanemos demasiado por todo esto. Son cosas materiales, mis hermanos, que es cierto. En el penúltimo versículo de este capítulo nos dice que Dios añade, pero, mis hermanos, lo primero siempre va a ser guardar sus mandamientos. Si Él va a ver tu necesidad, pero no hagamos que primero, mis hermanos, transgredir el mandamiento para afanarnos por algo que es material, porque después, mis hermanos, no tiene provecho, ¿sí? Entonces, no debemos de perder, mis hermanos, esa línea, ¿no?, que se ha puesto para seguir, porque donde dejemos los mandamientos, nos desviamos de esa línea. Tenemos que seguir con los consejos del Hijo de Dios. Y por eso pone como ejemplo a las aves. Dice, no soy vosotros mucho mejores que ellas. Fíjense cómo los viste, cómo comen. Dice, hermano, no, ahí están con vida las aves. Hasta incluso podemos pensar, yo quisiera ser como una palomita, ¿verdad? Ser libre, volar para donde yo quiera. Dice, hermanos, pero no lo somos. Somos personas más pensantes. Mis hermanos, somos seres que Dios nos quiere regalar la vida eterna. Pero, como dice ese versículo que les digo, primero está en buscar ese reino. Porque si buscamos primero la riqueza, los bienes materiales, las mejores ropas, el estar mejor presentable, quebrantando un mandamiento, no tiene ningún provecho. Mejor hagamos caso al Hijo de Dios, que Dios es el que nos va a dar todas las cosas que necesitamos. Dice Lucas, el Evangelio, en su capítulo 12, para que veamos, mis hermanos, que Jesús en repetidas ocasiones habló precisamente de esto, porque es importante. Tal vez porque en aquel tiempo también lo miró, lo cual también en ese tiempo se ve, desgraciadamente así es.
que muchos hermanos pues se olvidan del mandamiento de Dios para ir a buscar, mis hermanos, más dinero. Dice el versículo 15, Lucas, capítulo 12, versículo 15, y díjoles, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Mis hermanos, creo que está muy claro lo que dice el Hijo de Dios. Nuestra vida no consiste en eso. No porque tengamos más, vamos a decir, soy mejor hijo. No, mis hermanos. No porque tengamos una grandísima casa, un carro nuevo o dinero en el banco, nos vamos a sentir hijos. No, mis hermanos. Lo es aquel que guarda, que cumple a nuestro Dios, como es cada semana, como es todos los demás mandamientos. Ese será llamado hijo de Dios, aunque esté todavía en pobreza. Entonces, mis hermanos, escuchemos este consejo del Hijo de Dios. Debemos de guardarnos de toda avaricia, porque es mala, mis hermanos. Destruye la obra de Dios, la cual nos ha enseñado, nos ha mostrado. Acuérdense que tenemos un espíritu, mis hermanos, que nos enseña grandes cosas, pero que también, mis hermanos, podemos irle en contra a lo que Él nos ha enseñado. Y esto sería, pues, de las cosas más graves que el hombre hace, y es ser avaricioso, ¿sí? Por cosas que son materiales. Acuérdense, mis hermanos, que la vida se nos acaba en un momento, ¿sí? Entonces, todo lo que dejemos de hacer con respecto a lo espiritual, nos puede afectar. Pero si dejamos todas esas cosas y nos enfocamos más en agradar a Dios, nuestro premio está garantizado. Pero si no lo hemos hecho, hermanos, pues estamos a tiempo. Mientras haya vida, debemos de corregirnos para no apartarnos del camino del Señor. A continuación, mis hermanos, viene una característica que es una de las mejores. Esta característica me gusta porque nos demuestra, mis hermanos, que un corazón bueno puede hacer grandes cosas. Un corazón excelente, mis hermanos, que prácticamente va a poder sentirse que es similar al Hijo de Dios. No quisiera decir igual porque realmente Jesús, mis hermanos, hizo, ven, ¿qué podemos decir de esa muerte? Y todo lo que le hicieron, es muy difícil que el hombre pueda soportar todo eso. Y en el aspecto de ser llevado y ser entregado, no digo de que no pueda aguantar el maltrato, pero en el aspecto de aguantarse, a no decir nada, porque Isaías 53 así lo dice, ¿verdad? Que fue llevado y enmudeció. O sea, no dijo nada. Al contrario, lo vemos ya ante la muerte, que dijo, pues Señor, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y esto viene en Mateo capítulo 8, mis hermanos, vamos a verlo para que veamos que sí es un punto realmente especial esta característica del Hijo de Dios, porque también va de la mano como es su Padre. Que realmente, mis hermanos, si lo vemos en ese sentido de cómo son ellos, realmente son grandes, son maravillosos y son, como en esta parte, son misericordiosos. Mateo 8, del versículo 1 al 3. Y como descendió del monte, le seguían muchas gentes. Y he aquí un leproso vino y le adoraba diciendo, Señor, si quisieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús su mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y luego su lepra fue limpiada. En esta parte, mis hermanos, de este leproso, es diferente a otras ocasiones donde Jesús prestó, mis hermanos, su fe para ayudar a otros enfermos. A muchos les dijo, ¿tienes fe? Si tú tienes fe, se va a hacer lo que tú dices.
Pero en esta parte, el leproso le dice a él, Señor, si tú quieres. Y Jesús, ¿qué dijo? Quiero, sé limpio. Vemos pues que este gran corazón, mis hermanos, que nos demostró el Hijo de Dios aquí en la tierra, este gran corazón lleno de misericordia por las personas, mis hermanos, se ve reflejado aquí diciendo, quiero, lo quiero hacer, sé limpio. Así de la misma forma, mis hermanos, ¿se acuerdan de esa expresión que decimos, si Dios quiere? Hermanos, ellos siempre quieren. A ver, tal vez una persona diga, si Dios quiere voy a ir el sábado. Dios quiere, Jesús quiere, el Espíritu está dispuesto para hacerlo. Mis hermanos, realmente los que debemos de querer somos nosotros. Pero vemos pues aquí que la misericordia del Hijo de Dios, mis hermanos, es muy grande. Misericordia, definición, inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Fíjense, mis hermanos, cómo tenemos que hacer nosotros. ¿Sí? Tener compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. ¿De qué manera podemos ayudar? ¿De qué forma? Hay hermanos que necesitan oraciones, ayunos, necesitan dinero, necesitan comida, necesitan cobija, necesitan muchas cosas. Y si yo tengo y si tú tienes, pues entonces saquemos la misericordia que tenemos dentro del corazón y demos a nuestros hermanos, porque así lo hizo Jesús. Si de veras queremos, mis hermanos, como Él lo dijo, quiero, pues también nosotros tenemos que hacerlo. Todo eso lo tenemos aquí en el corazón, porque con esas características nos formó Dios. Desde Adán, toda la humanidad, todo el que quisiera ser misericordioso, lo puede hacer. Y así también nosotros, mis hermanos, en este tiempo. Así que esta es la definición de la palabra misericordia. Y la vemos en una de las características del Hijo de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que la vieron en nosotros? Esa misericordia. ¿Cuándo fue la última vez que dijimos, bueno, pues me sobran 100 pesos, ahí le van al que lo necesita? Esta semana no voy a ahorrar porque veo necesidad de mi hermano o mi hermana, esta familia, y mejor se los doy a ellos. También en eso tenemos que ser observativos, mis hermanos, ¿sí? Está bien que muchas veces nos damos gustos, pero también si sabemos que hay hermanos que tienen necesidad, pues podrías dejar esa semana ese gusto, hablar con tus hijos, ¿saben qué? Pues hoy no va a haber porque esta familia necesita, mejor para la próxima. Pero es algo que tenemos que poner en práctica para que nos vaya bien. Y nos va a ir bien porque esa es la promesa de Dios. Que hagamos todas estas cosas, mis hermanos, y se nos van a añadir muchas más. Entonces, por eso les digo que esa característica de Jesús me gusta mucho, mis hermanos. Lo que hizo aquí en este mundo fue realmente maravilloso. Fue impresionante cómo demostró misericordia por la humanidad. Dice capítulo 4, estamos en Mateo, para que veamos los ejemplos. Este es el inicio, mis hermanos, de su ministerio, pero fíjense de qué forma la empezó, de una forma grandiosa realmente. Capítulo 4, versículo 24 y 25. Y corría su fama por toda la Siria, y le trajeron todos los que tenían mal, los tomados de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, y lunáticos, y paralíticos, y los sanó. Y le siguieron muchas gentes de Galilea, y de Decápolis, y de Jerusalén, y de Judea, y de la otra parte del Jordán. Entonces, miren, mis hermanos, cuántos enfermos, cuántas personas que estaban atormentadas de diferentes enfermedades,
Y aquí dice que los sanó a todos los que iban, él demostró esa misericordia y los sanó. Entonces, hubo muchas gentes, mis hermanos, que recibieron la ayuda del Hijo de Dios. Y qué bueno, qué bueno. Ahora, ¿nos ayuda en ese tiempo? Claro que sí, mis hermanos. Claro que nos ayuda. Hay muchos peligros en este mundo. Hay muchas enfermedades. Pero, sin embargo, Jesús protege a la iglesia. Porque la ama, mis hermanos. Y viene a casarse con ella. Dice, otro ejemplo, en Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Y es el versículo 36. Dice así: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Ahí está el consejo, mis hermanos, que tenemos que hacerlo. Que tenemos que llevar a cabo en nuestra vida la misericordia. Porque Dios es misericordioso. ¿Cuántas cosas le regala al mundo? ¿De cuántas cosas le provee a la iglesia? Parte de las sanidades le provee pues material, que pues, son los alimentos, todas las cosas que necesitamos. Pero mis hermanos, dice, hay que tener esa característica de nuestro Dios, de su Hijo amado. Hay que ser misericordiosos. Y fíjense, mis hermanos, que esta característica de la misericordia, por ella va a haber ocasiones en las que no nos vamos a detener, aunque sea sábado. Aunque estemos dentro del día, si vemos una necesidad, tenemos que demostrar misericordia. No podemos quedarnos amarrados como si estuviéramos clavados a la tierra o a una pared, viendo una necesidad en sábado, viendo una necesidad en la familia. No, mis hermanos. Por eso lo dice Jesús en Mateo capítulo 9, que cuando se presente, mis hermanos, esa necesidad, dice en el versículo 13 de esta forma: andad pues y aprended qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. La parte importante, mis hermanos, es que aprendamos, dice, que es mejor la misericordia que el sacrificio. Dios no quiere sacrificio si primero no pusimos en práctica la misericordia. ¿Sí? Eso es lo importante, mis hermanos, de esta característica. Saber que en todo momento, aunque sea sábado, aunque sea, digamos, como le dijeron a los fariseos a aquel que sanó Jesús, que le dijo, levanta tu lecho y vete. Y luego lo mira que llevaba su camita y dice, hey, no te es lícito llevar el sábado eso. Bueno, el que me sanó me dijo que lo podía hacer. Así también nos dice el Hijo de Dios. Aunque sea sábado, demuestra tu misericordia. No te quedes con las manos cruzadas. Cuando sea muy necesario, hazlo. Porque prefiero eso a que vengas y me traigas un sacrificio. Sabiendo que tuviste la oportunidad de ayudar a alguien y pensaste que era sábado y que no lo podías hacer, ¿no? Quedaríamos mal ante los ojos de nuestro Dios. Es mejor poner en práctica la misericordia. Es una de las grandes características, mis hermanos, que nos demostró el Hijo de Dios. Ahora, también, la más importante que vemos en el Hijo de Dios fue lo que recibió, siendo carne. Y es lo mismo que nos está transmitiendo a nosotros, mis hermanos, en este tiempo.
Lo más importante para la humanidad es conocer los mandamientos de nuestro Dios. Esas leyes, esos estatutos que nos ha regalado para ser mejores, para ser personas de bien, para estar bien ante sus ojos. Eso es lo más importante. Y eso fue lo que puso en práctica el Hijo de Dios en su vida. Y por eso Él lo dijo muy claro: yo no vengo a quitar estas leyes, yo no vengo a quitar a los profetas. Y dice de Él en la carta a los Gálatas, capítulo 4. ¿Por qué lo pongo aquí, mis hermanos? Porque es parte de una característica, mis hermanos, ser identificados como una persona que tiene mandamientos, que guarda mandamientos. Acordémonos de aquel pueblo de Israel en el tiempo de la reina Esther, ¿verdad? Hay un pueblo dividido y esparcido que no guarda lo que tú dices, ¿verdad? Tiene sus propias leyes, tiene sus propios mandamientos. Es parte de la característica del pueblo, de la iglesia, tener mandamientos que son excelentes, y eso nos hará excelentes personas. Pero dice capítulo 4, Gálatas 4:4, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, sujeto a la ley. Eso fue lo importante de su Hijo, Jesús, que al estar aquí en este mundo, mis hermanos, no rechazó los mandamientos de su Padre. Al contrario, nos puso un ejemplo que tenemos que guardarlo. Pero vemos pues que no fue de la misma forma como aquel pueblo antiguo. Ahora estaba relacionado en lo espiritual. Hubo una modificación, mis hermanos, porque se habían olvidado de sacar las cosas buenas del corazón. Y Jesús vino y nos puso ese ejemplo. Aún todavía no moría porque la palabra de Dios nos enseña que con su muerte, mis hermanos, iban a ser quitados los sacrificios y todo eso. Pero guardamos los mandamientos de una forma, mis hermanos, que lo entendemos, que salía de aquí, salía del corazón para hacer bien. Entonces, vino, cumpliéndose el tiempo, lo envía Dios, pero sujeto a la ley. Ahora, nosotros, mis hermanos, debemos de reconocer también nuestro tiempo. Así como el Hijo de Dios vino, creció y se sujetó. Nuestro tiempo es que cuando fuimos llamados, hemos entrado a esta iglesia, mis hermanos, es para limpiarnos, es para esforzarnos, es para aprender grandes cosas, es para que los mandamientos de Dios habiten en nuestro corazón. Y si están aquí, mis hermanos, en nuestro corazón, vamos a tener esas características que nos dejó el Hijo de Dios. Es un gran legado. Pero, mis hermanos, no nos pongamos ahora sí que los difíciles para no querer hacer lo que nos corresponde, porque Él ya lo hizo por nosotros. Ahora también nosotros tenemos que poner en práctica estas características, porque, mis hermanos, dice Jesús en capítulo 21 de Mateo, vamos a ver lo que nos recomienda ahí. Mateo capítulo 21, versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que haga los frutos de él. ¿Dice a quién le dice? Al pueblo, a los fariseos, a los escribas, que no querían hacer los frutos que él estaba haciendo. Y está hablando de nosotros. Se lo voy a dar, se lo voy a entregar a gente que haga los frutos de él. Entonces vemos pues que, mis hermanos, Jesús realmente estaba interesado en nosotros. Jesús dijo, voy a llamar a estos para que hagan los frutos. ¿Y cuáles son esos frutos? Es que guardemos los mandamientos. Pero, mis hermanos, con estas características. Nadie puede decir, yo estoy cumpliendo los mandamientos de Dios si no tiene amor en su corazón.
sino demuestra que realmente tiene amor en su corazón. Eso es lo que nos va a poner en el reino. El amor, porque dice Pablo a Corintios 13, que el amor todo lo puede. Entonces, es parte, mis hermanos, de nuestra vida. Así que hemos recibido lo que a otros se les quitó. A ellos. En este tiempo que todavía vemos un pueblo sin templo, que no han creído ni siquiera en el Hijo de Dios, mis hermanos, y ahora se ha invitado a la humanidad. Y nosotros que éramos gentiles, hemos aceptado para llevar a cabo este tipo de frutos. Como árboles buenos, tenemos que dar este tipo de frutos, de estas características. Hebreos 10, mis hermanos. Siempre es bonito ver estos textos porque realmente, mis hermanos, las leyes de Dios, fíjense dónde Dios las ha puesto para que de ahí, como dijo Jesús, del corazón salen las cosas buenas. También las malas, pero en este caso, mis hermanos, fíjense dónde colocó Dios los mandamientos. Capítulo 10 de Hebreos, versículo 16 y 17. Y este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Mis hermanos, qué grande realmente fue el Hijo de Dios. Y vemos pues que los mandamientos, ¿dónde los coloca nuestro Padre? En el corazón. Y ahí, mis hermanos, de ahí brotará de cada uno de nosotros estas características. Sé que tiene muchas el Hijo de Dios, pero quise poner estas, mis hermanos, para que veamos de las cosas más importantes que nos dejó el Hijo de Dios. No hacer acepción de personas. No afanarnos por las cosas materiales. Ser misericordiosos, mis hermanos, retener. Fíjense, es retener los mandamientos en nuestro corazón. Porque así como pudieron que Dios lo colocó, tal vez también nosotros agarremos y los tiremos. Cuando desobedecemos los mandamientos de Dios, mis hermanos, tal vez eso esté pasando. Pero, mis hermanos, si los retenemos, de ahí, mis hermanos, brotará siempre algo que sea bueno, algo que sea excelente. El ayuda, mis hermanos, hacia los demás, el estar pendiente de ellos. Bueno, en lo que necesiten, siempre será bueno. Y no poner pretextos, mis hermanos, de que no puedo, porque realmente, mis hermanos, el mundo nos puede consumir mucho, pero, mis hermanos, si nos ocupamos más en las cosas que son espirituales, hermanos, el mundo ahí se va a ir pasando, y no nos hará daño. Pero, mis hermanos, antes de que nosotros podamos recibir lo que el Padre nos quiere dar, que es la vida eterna, tenemos que ver las cosas como las vio el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un fiel seguidor del Hijo de Dios hasta la muerte. Y ese texto que conocemos muy bien de Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso, mis hermanos, nos hace entender que el apóstol Pablo fue realmente un claro ejemplo de lo que Jesús le enseñó. Y él dijo, yo quiero ser como él. Voy a luchar para ser como él. Y lo vemos en su obra, en su trabajo, en su empeño en querer ser grande ante los ojos de Dios
y aunque a veces se quejaba por la lucha tan grande que a veces tenía hasta con los de su propia nación, pero el mismo Dios le dijo, bástate mi fe y con eso, bástate mi gracia, no voy a cambiar eso. Muchas veces nos puede ir bien, nos puede ir mal, pero mis hermanos, dejar los mandamientos no. Ante cualquier circunstancia, como la que estamos hoy, dejar de reposar, no, mis hermanos. No debemos de hacerlo. Y de las demás cosas que también son muy necesarias, ¿sí? No nos debemos olvidar de lo que falta, de lo que tenemos que dar, de todo lo que nos compete, mis hermanos, celebrar las fiestas. Ya está cerca también Cabañas. Tenemos que ir preparándonos porque si no volvemos a la casa de oración, tenemos que hacer lugarcito ahí en nuestra casa para traer las ramas, comprar algo de fruta y estar ahí en esos 7 días de Cabañas. Entonces, mis hermanos, también el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 11:1, es un texto que todos conocemos, ¿verdad? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El legado ahí está, el ejemplo, los pasos, como lo quieramos llamar, ahí están. Solo falta que nosotros, mis hermanos, quieramos ser como el Hijo de Dios. Quieramos imitar la vida del Hijo de Dios, como el apóstol Pablo también lo hizo, de ser un fiel imitador de el Hijo de Dios. Y mis hermanos, a la iglesia le va a ir bien. Pongamos en práctica todo esto. Hoy hay mucha necesidad. Hoy hay muchas cosas que podemos hacer por los hermanos. Aunque no los veamos, podemos ayunar, podemos hacer oración por todos los que necesiten. Y si se puede, mis hermanos, si tenemos, como dije hace un rato, si tenemos 100 pesos, si tenemos 200, si tenemos más, ¿por qué no lo damos para aquel que lo necesita? ¿Sí? Todos tenemos que apoyarnos en cierta parte. Acuérdense, cuando Pablo fue como misionero hacia Asia, hacia Europa, y decía, en Jerusalén necesitan, allá está Pedro atendiendo la circuncisión. Ahí lo vemos en 1 Corintios 16. A ver, todo lo que tengan que enviar, el primer día de la semana, apúntenlo, para que cuando yo llegue, no se levante. Entonces, él acarreaba todo eso a Jerusalén y le llevaba a Pedro. Tenían un buen corazón, mis hermanos, pero que no nos pase como en el tiempo de Éfeso, ¿verdad? Que luego nos vaya a amonestar el Hijo de Dios, diciendo, ¿verdad? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Así que estas son parte de las características del Hijo de Dios, mis hermanos. Es algo que nos ha dejado para cada uno de nosotros, para que seamos cada vez mejores, para que ahora sí que tengamos las marcas de Jesús en nuestra vida, para que evangelicemos, para que estemos preparados para lo que viene, mis hermanos, y cuando venga Él en las nubes, podamos soportar su venida. Pasa a vosotros, hermanos.